Bendiciones a cada uno de ustedes una vez más. Estamos acá nuevamente transmitiendo y dándole seguimiento a estas conexiones que hemos tenido acerca del estudio de el último libro de la Biblia, del Canon, y que compete a el libro de Apocalipsis. Así de que en el día de hoy estaremos estudiando lo que es la séptima trompeta. Si usted tiene alcance a la palabra del Señor, lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis. Vamos a tener lectura en el capítulo 11 y sus versículos del 15 al 19. Y como dije ya, estaremos viendo lo que es la séptima trompeta. Amén. Leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. En esta hora vamos a ver cómo es que en el poder de Dios los acontecimientos van cada vez más acomodándose conforme a lo establecido por Dios. Esto que veremos el día de hoy, que compete a la séptima trompeta, como dije antes, habla directamente de una gran declaración profética, un acontecimiento que se está celebrando sin aún haberse realizado, pero dije ya, nuestro Dios es un Dios tan perfecto que Él tiene todo establecido y solamente camina sobre ello porque ya Él lo da por hecho. Así de que en esta hora vamos a ver lo que es la séptima trompeta. Recuerde de que en la clase anterior veíamos acerca de los dos testigos, aquellos dos testigos, los dos candeleros, los dos olivos que están enfrente del Dios Altísimo, aquellos que vendrán en el tiempo de gran tribulación juntamente con los 144,000 a hacer un movimiento extraordinario en cuanto al cumplimiento del evangelismo. Será la última gran evangelización humana, y como veíamos en la clase anterior, a través de estos dos testigos unidos a los 144,000, habrá un gran despertar, habrá un movimiento en el cual muchas almas serán, a causa de la decapitación, llevadas a los pies de Cristo, y serán a través de su grande testimonio parte de aquel grupo que, como dice la palabra, una gran multitud de toda nación, tribu y lengua, que salieron de la gran tribulación y que lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Pero en este día vamos a ver lo que es el final del corazón de Apocalipsis. Recuerde que en el día de hoy, en este capítulo 11 y el versículo del 15 al 19, que se refiere a la séptima trompeta, estaremos dando por terminado ya lo que es la mitad del libro de Apocalipsis. Nos vamos acercando cada vez más y más a los acontecimientos más espeluznantes, más trágicos que vendrán a la humanidad, y de lo cual cada vez el nivel de juicio de parte de Dios sobre los moradores de la tierra vendrá a darse a un nivel cada vez mayor. Pero en esta hora vamos a ver lo que es la séptima trompeta, el tercer ay. Recuerde que después de la cuarta trompeta, el ángel dijo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra, acerca de las tres trompetas que están por sonar. Y en el día de hoy estaremos estudiando acerca de ese tercer ay, acerca de esa séptima trompeta. Pero vemos de anticipo de que hay una gran celebración en el cielo. Dice que la victoria de Dios y la de Cristo sobre la maldad ha sido ya declarada en el cielo, y hay una gran celebración allá. Porque déjeme decirle que esta séptima trompeta ciertamente abarca los acontecimientos previos a la venida de Jesucristo, y esta séptima trompeta da ya por sentada la segunda venida de Cristo, y con ello el gobierno sempiterno.
el reino de Dios que vendrá de manera eterna por los siglos de los siglos a morar sobre aquellos que de una manera hicieron la obra mal desde el principio de los tiempos, cuando el ser humano cayó en pecado desde el tiempo de Adán. Pero vamos a ver cómo es que desde ese tiempo hasta la venida de Cristo habrá gran gozo en el cielo, porque déjeme decirle de que a través de ese gozo que se siente es porque en esa segunda venida de Jesucristo, la palabra establece en el capítulo 19 que Él vendrá en un caballo blanco juntamente con los ejércitos celestiales. Hablo de gran gozo porque en uno de esos ejércitos celestiales forma parte la iglesia. Recuerde que en Primera de Tesalonicenses 4, la palabra establece de que dice que Dios enviará con Cristo, con Jesús, a aquellos que durmieron en Él. Así es de que la iglesia vendrá juntamente con los millares de ángeles que son los servidores de Cristo, y juntamente con ellos también vendremos nosotros como iglesia. Pero eso será la culminación de la séptima trompeta. Pero ese ay no habla del gozo que nosotros como parte del ejército celestial en ese entonces estaremos formando parte, sino ese ay del ángel acerca de la séptima trompeta que está por llegar. Es acerca del tiempo previo que ha de acontecer antes de que esa séptima trompeta venga a darse. Pero déjeme decirle de que antes de que Jesucristo venga por segunda vez, acerca de los acontecimientos previos a esa segunda venida, tendrá que pasar entre uno de los acontecimientos las 7 copas de la ira de Dios. Y entre ello también estará la destrucción del sistema político, doctrinario que hasta el día de hoy, desde los tiempos de Cristo, ha venido a gobernar. Usted que ha leído la palabra del Señor, se dará cuenta cómo los grupos religiosos de ese entonces, los fariseos, los saduceos, los escribas y cada uno de los grupos religiosos de ese entonces eran grupos conectados en un término político religioso. Pero en ese entonces, previo a la venida de Cristo, habrá esa destrucción acerca del sistema político doctrinario que hasta el día de hoy se está conectando, puesto de que hay muchos religiosos que dejan la religión por convertirse a la política y viceversa. Pero hay cosas que a través de esta séptima trompeta nosotros vamos a ver, puesto que entre esos acontecimientos previos que han de ocurrir, entre ese sistema político, doctrinario o religioso que ha de destruirse, se encuentra también Babilonia y la gran ramera, cosas que son importantes, puesto que déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios de pactos. Nosotros hemos oído que nuestro Dios es un Dios de pactos y cumple cada una de las palabras que Él ha establecido en la revelación dada a los hombres para que caminemos conforme al propósito de Dios. Pero dice en el versículo 15 que una gran celebración de victoria del reino de Dios sobre los reinos de este mundo es lo que se está celebrando allá en los cielos. Déjeme decirle que no es porque hasta en ese entonces Dios tenga control previo acerca de los reinos de este mundo. Si usted va a la Biblia y usted mira en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 11, usted se dará cuenta que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, la palabra establece que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu. Y estando en el desierto, la palabra establece que fue tentado por Satanás, por el diablo o por el mismo tentador. Pero dice la palabra de que Jesucristo ayunó por 40 días y 40 noches y entonces llegan esas 3 tentaciones a Jesucristo, el hombre, aquel que estaba padeciendo, que fue 100% hombre y 100% divinidad, y tuvo que pasar también el sentir de esos 40 días y 40 noches que estuvo él en ayuno. Pero la palabra establece que Jesucristo tuvo hambre. Entonces se le presenta el tentador y le hace 3 grandes tentaciones. Y traigo esto a colación para que entendamos por qué es que en ese entonces Dios tomará control sobre los reinos de la tierra, y no porque no lo tenga hasta el día de hoy o porque su poder sea escaso, sino porque nuestro Dios es un Dios de orden, todo lo tiene establecido y en su caballerosidad Él cumple sus propósitos y lo establecido por Él dentro de su plan divino al tiempo y a la caballerosidad que Él ha implantado. Así es de que en esas 3 tentaciones que Satanás trae a Jesucristo, cuando Jesucristo dice la palabra que tuvo hambre, viene el tentador a él y le dice: y si eres hijo de Dios,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesucristo responde con palabras de sabiduría venida directamente del Padre. Y dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se le presenta nuevamente el tentador Satanás y lo llevó entonces al pináculo de la gran ciudad de Jerusalén. Y lo lleva a un pináculo y le dice, échate abajo y él, Dios, mandará a sus ángeles acerca de ti. Sin embargo, Jesucristo nuevamente responde de una manera sabia y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y en esta tercera tentación es donde nosotros debemos tener cuidado acerca de lo que ya en el cielo se está celebrando. Y dije, ya no es porque hasta ese entonces Dios tenga control sobre el mundo de la oscuridad, de las tinieblas o el mundo satánico, sino es porque nuestro Dios es un Dios de orden. Así es de que en esta tercera tentación en la que Satanás llega a Jesucristo, dice la palabra que lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todos los reinos de este mundo y su gloria te daré si postrado me adorares. Sin embargo, Jesucristo le responde, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así de que Jesucristo dejó sentada la autoridad que Él delegó a la iglesia, por cuanto Él en la resurrección, Él en la ascensión al cielo, ya había dado la victoria a la iglesia, puesto que en el libro de Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. O sea, el triunfo de cruz de Jesús ya estaba establecido y lo estaba delegando a la iglesia. Por eso es de que en el mismo Mateo 28:18, después de haber resucitado, después de haberse dado a conocer por 40 días a sus seguidores, a sus 18, Él nuevamente le recalca el poderío del cual es Él el controlador. Y por eso Él le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es de que después de resucitado, Jesucristo ya había ejercido el control pleno desde antes de venir a la obra realizada en la cruz. Él ya tenía control sobre todo aquello que aquejaba a la creación humana. Pero veamos qué es lo que dice en el versículo 16 de la lectura que tuvimos. Dice en el versículo 16 que hay un gran júbilo y celebración celestial, dando por hecho algo que está por acontecer. Ellos están celebrando, por eso dije al principio que es una gran declaración profética, puesto que ellos están celebrando algo que aún en el tiempo nuestro no ha ocurrido, pero en el de Dios ya está establecido. Por eso es que dice la palabra que en el versículo 16, que los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios por el poder que Él ejercía. Pero ¿cuál es la razón por la cual estos ancianos se postran delante de Dios? Primeramente porque dice que has vencido con gran poder. Reconocen que Jehová Dios es el único Dios todopoderoso. Y también reconocen su eternidad, puesto que le dice porque tú eres, el que fuiste y el que has de venir. O sea, reconocen la eternidad que en Dios está establecida. Pero dice en el versículo 18, dice de que se airaron las naciones de la tierra. O sea, se enojaron los impíos. ¿Cuál fue la razón por la que ellos se enojaron? Déjeme decirle que de los tiempos en los que Cristo vino a declarar las bendiciones del reino a través de los misterios que traía del Padre para darlos a conocer a la iglesia y a la humanidad en ese entonces, el ministerio que traía directamente al pueblo judío, él traía ciertamente esos misterios, pero sin embargo, a partir de entonces tampoco él fue aceptado. A lo largo de la historia, los creyentes hemos tenido reveses, puesto que solo con mencionar el nombre de Cristo, en muchas de las sectas, grupos religiosos y grupos que se han salido de alguna manera de la verdad de Dios, no son aceptados estos cristianos. En el tiempo presente, no me dejarán mentir, que en países como África, como la India, como Haití, y en diferentes partes del mundo, los misioneros cristianos y muchos que profesan la palabra de Dios en Cristo Jesús son vituperados, no son aceptados y hasta el día de hoy no son bien recibidos. Por eso en el versículo 18 dice que se airaron las naciones o se enojaron
los impíos, se enojaron los pecadores. Pero ¿por qué fue que ellos se enojaron? Puesto que dice ahí en el mismo versículo 18 que se enojaron puesto que venía entonces la ira de Dios a ellos a través de dos grandes acontecimientos. Dos grandes acontecimientos que están por ocurrir, quiera o no el hombre, porque está establecido en la palabra del Señor. Y uno de ellos, dice ese versículo 18, que juzgará a los muertos. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y el versículo 11 en adelante, nosotros miraremos cómo es que la palabra establece el tiempo de gran juicio en el cual Dios juzgará y condenará a aquellos que no aparecerán en el libro de la vida. Hablo acerca del gran trono blanco, que será el lugar donde habrá el juicio para todos aquellos impíos, para todos aquellos moradores de la tierra que no quisieron recibir en sus corazones la palabra de Dios enviada a través de cada uno de sus profesadores y la palabra del mensaje de vida que fue llevada a través de cada uno de los instrumentos que a lo largo de la historia Él ha venido usando y lo hará hasta el tiempo en el que los dos testigos juntamente con los 144,000 tendrán la oportunidad de Él mover en la tierra para que muchas almas sean convertidas, y será el más grande movimiento espiritual para ese entonces, en el cual habrá una conversión masiva. Pero entre esos dos grandes acontecimientos, uno de ellos es que va a juzgar a los muertos en el juicio del gran trono blanco. Pero dice también que va a premiar a los obedientes, que va a premiar a los profetas, a los santos y a todos aquellos que temen su nombre. Así es de que en ese gran tiempo, déjeme decirle que aquellos que estén morando acá en la tierra, aquellas naciones penitentes, aquellas naciones impías que no acepten el mover de Dios a través de la palabra que Él envía, serán aquellas que no recibirán el servicio de Dios, no recibirán las buenas nuevas del reino, no recibirán el favor de Dios a través de los mensajes últimos que Él enviará, y un gran avivamiento en ese entonces se dará en el tiempo de gran tribulación, puesto que en los 3 años y medio finales en el libro de Apocalipsis, o sea, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ese gran movimiento que habrá, ese gran despertar de conciencia de aquellos judíos y los moradores que reconozcan que en el ascender de aquellos dos testigos, en la resurrección de ellos, será entonces la prueba de que Jesucristo fue una obra realizada más de 2000 años atrás, y entonces recordarán que la obra que Él realizó era la genuina, y entonces tomarán el testimonio de Jesucristo a través de las profecías que Dios había declarado en su palabra. Pero dice en el versículo 19 que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía. Vea usted qué tan importante es, cómo es que la gloria, la majestad de Dios se deja ver en ese entonces, para que todos aquellos que tengan para ese tiempo presencia acá en la tierra, lleguen a ver la majestuosidad del bendito templo de Dios. Nosotros sabemos que el templo que Salomón levantó acá por orden de Dios, que le fue dadas las coordenadas o las instrucciones a su padre, el rey David, ese templo ciertamente era una copia, porque comenzó desde el tabernáculo de reunión, cuando Dios estableció que fuera Moisés el que lo levantara, pero le dijo desde el principio: lo harás conforme al modelo que yo te daré. Y este bendito templo de Dios, el templo celestial donde Dios habita en presencia, es aquel que se dejará ver en ese entonces. Tan grande privilegio será para aquellos que lo hagan, pero más que eso, más que el templo viéndose, dice que se dejará ver el arca de su pacto. Veamos la importancia que hay en el arca de su pacto, porque recuerden una vez el recordatorio que Él es un Dios de pactos, que todo lo establecido por Él es todo aquello que Él cumple, y todo aquello que Él ha establecido es aquello que está por ocurrir. O sea, los pactos establecidos por Dios desde tiempo antiguo hasta el último pacto que realizó. La razón por la cual el templo de Dios será visto acá sobre aquellos que estén en ese entonces, para recordar acerca de los pactos que Dios hizo, y para recordar más que ello acerca del último pacto que estableció a través de Cristo Jesús, y eso fue en la cruz del Calvario con la sangre bendita que Él derramó. Pero el versículo 19 termina diciendo:
que de ese lugar salen relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Veamos la importancia, porque estos juicios finales, que es a lo que se refiere directamente, esta séptima trompeta que será previo a la venida de Jesucristo en un tiempo de caos, en un tiempo de incertidumbre, se estén caminando bajo ese sentir, entonces, pero habrá un tiempo calamitoso, habrá un tiempo difícil, porque el hecho de que hayan relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo da a conocer acerca del control, del dominio y de la gran autoridad que Dios tiene acerca de todos los movimientos naturales y que Él los hace en el tiempo. Razón por la cual en el libro de Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 4 de Romanos, la palabra dice: porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sea Dios verdadero, sea Dios genuino, transparente y todo hombre mentiroso, puesto que en el hombre por su naturaleza misma caemos en pecado constantemente. Por eso dijo el apóstol Juan: porque todo aquel que dice no haber pecado hace a Dios mentiroso y su palabra no está en él. Pero estos tiempos ciertamente son tiempos de arrepentimiento. Estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos previos a los cuales la conciencia en cada uno de nosotros debe venir a colación. La conciencia, la reflexión de que estos tiempos están establecidos para todos aquellos a los que Dios les envió la palabra, pero que no quisieron tomarla, abrazarla, pegarla en sus corazones y vivirla como un estilo de vida. Estoy hablando a aquellos que quizá por alguna u otra razón han escuchado la palabra del Señor, pero aún a ellos no ha llegado el arrepentimiento. Pero aún hay tiempo. El Señor envía esta palabra a todo aquel que al escuchar este mensaje de Dios reconoce que el Señor no ha tenido vida en él. Este es un tiempo de reflexión, este es un tiempo de arrepentimiento. Si usted es uno de ellos, yo lo invito en esta hora a que usted determine al respecto y que tome la decisión más grande de su vida: seguir a Cristo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y salvarse de esa gran catástrofe, de esa gran tribulación que está por surgir en ese entonces a los moradores de la tierra, puesto que no quisieron aceptar la palabra de Dios enviada a tiempo, y entonces salvar sus almas y no formar parte de ese caos que en ese entonces la humanidad tendrá que pasar. Yo lo invito en esta hora, si usted no lo ha hecho, hágalo bien suya y de su alma, porque es su alma aquella de la que Dios está teniendo cuidado. Su alma necesita ser restaurada, su alma necesita nuevamente regresar al lugar de donde Dios la tomó para poder cumplir propósito acá en la tierra. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, yo en esta hora lo invito, es un vida y reconocer que en Cristo Jesús es la única manera de salvación. Jesucristo dijo a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que es la fiel y verdadera, le dice en el libro de Apocalipsis 3:10: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré del día de la prueba que está por venir sobre este mundo para probar a los moradores de la tierra. Yo le invito en esta hora que sea usted tomando la decisión más sabia de su vida, aceptando a Cristo. Será usted entonces aquel que no estará presente en este tiempo de caos, sino que habrá partido ya juntamente con la iglesia en el arrebatamiento que Cristo traerá para poder llevarnos a su bendita presencia. Y mientras el caos está acá en la tierra, la iglesia formará parte en el cielo para tener entonces 3 años y medio en el tiempo en el que seremos galardonados en el tribunal de Cristo, y 3 años y medio en los cuales la iglesia tendrá las bodas del Cordero, para que en estos 7 años de caos, la iglesia, usted y yo, si Dios así lo quiere,